Nunca imaginé que una mañana ordinaria se convertiría en la experiencia más transformadora de mi existencia. Mi nombre es Jennifer, y el 3 de marzo de 2024 morí. No fue un sueño ni una alucinación. Estuve ausente, clínicamente muerta durante 6 minutos. Lo que vi al otro lado me conmovió profundamente, especialmente lo que Jesús reveló sobre nuestras mascotas. Siempre había amado a los animales, pero nunca supe su verdadero propósito en nuestras vidas hasta que crucé al otro lado. Lo que aprendí sobre ellos, sus almas y su misión espiritual me dejó asombrado. Este es mi testimonio. El 3 de marzo comenzó como cualquier otro día. Me desperté temprano, me estiré y fui a la cocina a hacer café. Mi Golden Retriever, Max, movía la cola esperando el desayuno. Le sonreí, rascándole detrás de las orejas mientras le echaba la comida en el tazón. Siempre estaba a mi lado, mi protector silencioso, mi amigo leal. Era una mañana fresca y decidí llevar a Max a dar un paseo rápido antes de ir al trabajo. El sol apenas había salido, proyectando un suave resplandor sobre las calles tranquilas. Recuerdo inhalar el aire fresco, sintiéndome agradecido por otro día. No tenía idea de que, en cuestión de horas, mi vida nunca volvería a ser la misma. De camino al trabajo, estaba conduciendo por la ruta habitual cuando sucedió lo inesperado. Un camión se pasó un semáforo en rojo. Lo vi de reojo, pero no hubo tiempo para reaccionar. El impacto fue instantáneo. Mi cuerpo se sacudió hacia adelante, el vidrio se hizo añicos y luego todo se ralentizó. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El mundo a mi alrededor se volvió distante, apagado. Mi visión se nubló y una profunda y abrumadora quietud me envolvió. Luego, oscuridad, pero no el tipo de oscuridad que esperarías. No estaba vacío, no era la nada. Se sentía como si estuviera entrando en un espacio que existía fuera del tiempo mismo. Todavía podía sentir, todavía podía pensar, pero mi cuerpo había desaparecido. Recuerdo intentar respirar, pero no había necesidad. No tenía miedo. En cambio, había una extraña paz, una certeza de que estaba en otro lugar. Me sentía ingrávido, libre, sin las limitaciones de mi forma física. Fue entonces cuando me di cuenta, había muerto. Al principio, no había nada más que silencio. No un silencio inquietante y vacío, sino una quietud reconfortante, como si estuviera envuelto en calor. Luego, comencé a moverme, no con mis pies, no por elección, sino como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia adelante. Me di cuenta de un túnel, aunque no era solo luz al final de él. Estaba vivo. La luz se movía, brillaba, me llamaba. No era solo brillo, era amor, y me estaba atrayendo hacia él. A medida que avanzaba, el peso de mi pasado, mi dolor, mis preocupaciones, todo eso se desvaneció. Sentí como si estuviera despojándome de todo lo que me hacía humano y adentrándome en algo más grande. No tenía miedo. De hecho, por primera vez en mi vida, me sentí completo. De repente, los recuerdos comenzaron a pasar ante mí, no solo los grandes momentos, sino también los pequeños, veces en que había consolado a Max cuando tenía miedo, noches en que había dormido a mi lado cuando lloraba, momentos de pura alegría cuando jugábamos juntos. ¿Por qué estaba viendo esto? ¿Por qué importaban estos recuerdos? Entonces llegué al final del túnel. Y fue entonces cuando lo vi, el lugar más impresionante que jamás había encontrado. Al llegar al final del túnel, entré en un mundo como nada que jamás hubiera imaginado. Los colores estaban más allá de cualquier descripción humana. Tan vibrantes, tan vivos, era como si tuvieran su propia conciencia. El aire estaba impregnado de amor, pero no era pesado, era ligero, puro, como entrar en el abrazo de una fuerza que siempre había estado allí, esperando mi regreso. Sentí algo moviéndose a mi lado, pero no en un sentido físico.
Era como si el mismo aire a mi alrededor pulsara con una presencia. Entonces los vi. Animales, tantos de ellos, perros, gatos, pájaros, incluso criaturas que nunca había visto antes, todos brillando con una radiancia interior. Uno de ellos corrió hacia mí y me quedé sin aliento. Era Max, o al menos se parecía a Max, pero él era más joven, más saludable, más vibrante de lo que había sido en toda su vida. Sus ojos se fijaron en los míos y sentí una conexión inmediata, más fuerte que cualquier cosa que había sentido en mi tiempo en la Tierra. Max no solo estaba allí, me estaba esperando. Y no estaba solo. Rodeándolo estaban otros animales, todos juntos, como si tuvieran un propósito, una misión. No lo entendí al principio. ¿Por qué estaban aquí? ¿Por qué estaba yo aquí? Entonces lo sentí, una presencia detrás de mí, poderosa y abrumadora. Me giré y fue entonces cuando lo vi. Jesús estaba frente a mí, su luz más intensa que cualquier cosa a su alrededor, pero no dolía mirarlo. Él era calidez, bondad, poder y amor, todo en uno. Y cuando Él hablaba, no lo escuchaba con mis oídos, lo sentía en cada parte de mi ser. ¿Entiendes por qué están aquí?, preguntó. Apenas pude responder. Sacudí la cabeza, mi voz perdida. Jesús miró a los animales, luego volvió a mirarme. Siempre han sido parte de mi creación. Nunca fueron inferiores, nunca separados de mi amor. Pero el mundo ha olvidado esta verdad. Jesús extendió su mano, y de repente, el espacio a nuestro alrededor se transformó. Ya no estaba en el túnel, estaba en un jardín, uno que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. El cielo brillaba, una luz dorada filtrándose a través de árboles como nada que hubiera en la tierra. La hierba bajo mis pies se sentía viva, zumbando con energía. Los animales caminaban libremente aquí, interactuando con personas que irradiaban el mismo resplandor. Algunos se reunieron con mascotas que habían perdido hace mucho tiempo, abrazándolas con risas y lágrimas. Otros caminaban con criaturas que nunca habían conocido, pero de alguna manera sabían. Así es como siempre debió ser, dijo Jesús suavemente. Un mundo sin división, sin sufrimiento, sin dolor. Observé cómo una mujer se arrodillaba junto a un pequeño perro, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras el cachorro lamía sus manos. Entendí en ese momento lo que era este lugar, el cielo. Pero más que eso, era una restauración de algo que habíamos olvidado. Me volví hacia Jesús, con 1.000.000 de preguntas corriendo por mi mente. ¿Nos recuerdan?, pregunté con la voz temblorosa. Él sonrió, más de lo que sabes. Y con esas palabras, mi corazón se rompió de la manera más hermosa. Mientras estaba en ese jardín radiante, rodeado de animales tanto familiares como desconocidos, sentí una presencia más fuerte que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. No era solo poderoso, era todo. Un calor llenó el aire, una presencia tan llena de amor que mi propia alma respondió antes de que mi mente pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Me giré lentamente, y allí estaba Él, Jesús. La luz que lo rodeaba no era solo luz, era la vida misma, la esencia misma del amor, la verdad y la paz. Era como si cada célula de mi ser lo conociera, lo reconociera como la fuente de todas las cosas. No estaba simplemente de pie allí, estaba en todas partes, su presencia tejida en el mismo tejido de este reino. Quería caer de rodillas, pero no tenía un cuerpo físico con el que arrodillarme. Sin embargo, aún sentía el peso de la reverencia, como si toda mi existencia se inclinara ante Él. Jesús sonrió, su mirada se fijó en la mía. Era la conexión más personal, más íntima que jamás había sentido. Él me vio, no solo mi forma, no solo mi alma, sino cada pensamiento, cada lucha, cada momento de duda y fe que había vivido. Y en sus ojos no había juicio, solo comprensión y amor infinito. Entonces habló, pero su voz no llegó a mis oídos, resonó dentro de mí.
Jennifer, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir como si nunca lo hubiera escuchado realmente antes. Has venido aquí por una razón. No podía hablar, apenas podía pensar, pero sabía, sin que él dijera nada más, que esto no era solo para mí, esto era para todos nosotros, para cada persona que alguna vez había amado a un animal, que alguna vez se había preguntado sobre su lugar en la creación de Dios. Hizo un gesto hacia los animales a nuestro alrededor, y en ese momento supe que estaba a punto de revelar algo que cambiaría todo lo que creía saber. Jesús miró a los animales, su rostro lleno de amor, y luego se volvió hacia mí. Siempre han sido parte de mi plan, dijo él. Pero el mundo ha olvidado su propósito. No entendí al principio. Pensé en Max, en las innumerables mascotas que había amado a lo largo de mi vida. ¿Me había estado faltando algo todo este tiempo? Jesús levantó su mano y de repente vi momentos de mi propia vida desarrollándose ante mí, cada vez que Max me había consolado cuando estaba triste, cada vez que se había acostado a mi lado durante días difíciles. Vi no solo sus acciones, sino la energía fluyendo entre nosotros, un vínculo espiritual que nunca había reconocido verdaderamente. Los animales no aman por accidente, continuó Jesús. No son meros compañeros, son enviados a ti, colocados en tus vidas con un propósito divino. Las lágrimas llenaron mis ojos al darme cuenta de la verdad. Cada animal que había entrado en mi vida había sido más que una mascota. Habían sido guardianes, sanadores, mensajeros a su manera. Y no era solo mi experiencia. Jesús me mostró destellos de otras personas, extraños de diferentes lugares, diferentes épocas. Una mujer solitaria cuya única amiga era su gata. Un niño que encontró consuelo en un perro después del divorcio de sus padres. Un hombre que había renunciado a la vida hasta que adoptó un animal de rescate. Estos animales no estaban allí por casualidad. Son enviados para sanar, para proteger, para enseñar, dijo Jesús, y sus almas son eternas. Fue entonces cuando realmente lo entendí. Las mascotas no desaparecen simplemente después de que fallecen. Su amor, su esencia, su propósito continúa. Y para aquellos que los han amado, se reunirán. El pensamiento me recorrió con escalofríos. Siempre me había preguntado sobre el destino de los animales después de que fallecieran. Había esperado, pero nunca lo había sabido con certeza. Jesús me miró como si leyera mis pensamientos. No son inferiores, dijo firmemente. Nunca fueron inferiores. El mismo amor que te creó, los creó a ellos. En ese momento vi algo extraordinario. Vi a los animales de pie junto a los humanos en un reino de luz, esperando, vigilando a aquellos que habían dejado atrás. Algunos habían estado ausentes durante años, pero sus espíritus seguían conectados con sus dueños. No se habían ido, simplemente se habían trasladado más allá de lo que podíamos ver. Jesús extendió su mano de nuevo, y me mostraron algo desgarrador. Un mundo donde la gente desestimaba las almas de los animales, donde eran maltratados, olvidados. Vi el dolor en sus ojos, el sufrimiento que soportaron a manos de los humanos. «Cómo los tratas importa», dijo Jesús, «porque te fueron confiados». Pensé en todas las mascotas que había visto abandonadas, en todos los animales en refugios, en toda la crueldad que existía en el mundo, y me di cuenta en ese momento de que su sufrimiento no pasó desapercibido. Pero aquellos que los aman, continuó Jesús, los volverán a encontrar. Sentí que mi corazón se hinchaba. La idea de que volvería a ver a Max, de que el amor que compartíamos no era temporal, sino eterno, me llenó de una alegría abrumadora. Jesús caminó conmigo por el jardín, y mientras nos movíamos, noté algo increíble. Cada persona que pasábamos estaba rodeada de animales. Algunos tenían a sus mascotas de la infancia a su lado. Otros caminaban con criaturas que nunca habían visto antes, pero que de alguna manera conocían. Cada uno está colocado con propósito, explicó Jesús. No son aleatorios.
Son elegidos para ti, así como tú eres elegido para ellos. Pensé en Max, en cómo había llegado a mi vida en un momento en que más lo necesitaba. ¿Podría ser que me lo habían enviado? ¿Que nuestra conexión había sido planeada antes de que siquiera lo conociera? Jesús asintió. Muchas veces son enviados para absorber lo que tú no puedes soportar. Me quedé sin aliento. De repente, vi momentos en mi vida en los que me había sentido sola, abrumada por el dolor, la tristeza, la ansiedad. Max siempre había estado ahí. Y ahora vi lo que no había visto antes. Él había estado cargándolo por mí, absorbiendo mi tristeza, mis miedos, para que yo no tuviera que soportarlo sola. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Lo saben?, pregunté. ¿Entienden lo que hacen por nosotros? Jesús sonrió. Saben más de lo que te das cuenta, y lo hacen de buena gana, por amor. Miré a Max, a los animales a mi alrededor, y supe: nuestros mascotas son más de lo que jamás imaginamos. Son parte del plan divino de Dios, enviados para guiarnos, protegernos, amarnos, y cuando su tiempo aquí termina, nos esperan, justo más allá del velo. Mientras Jesús caminaba a mi lado por el jardín resplandeciente, comencé a ver hilos de luz que se extendían entre los animales y los humanos cercanos. Algunos eran brillantes y pulsantes, mientras que otros parpadeaban débilmente, como si lucharan por mantenerse conectados. No entendía lo que estaba viendo al principio, pero en el fondo sabía que esto era importante. Jesús se volvió hacia mí con los ojos llenos de infinita sabiduría y bondad. Estos son los lazos invisibles entre las almas, explicó. Cada conexión entre un humano y un animal es más que física, es espiritual, un hilo tejido por el amor. Miré la intrincada red de energía brillante que unía a las personas con sus mascotas. Era hipnotizante, pero sentí una profunda tristeza al ver cómo algunas hebras se apagaban, desvaneciéndose en la oscuridad. ¿Por qué algunos de ellos son más débiles que otros?, pregunté. Jesús suspiró suavemente. Porque el amor fortalece, pero el descuido debilita. Muchas personas acogen animales en sus hogares, pero no entienden su propósito. Cuando son abandonados, maltratados o ignorados, el vínculo que se suponía sagrado comienza a desvanecerse. Sus palabras me golpearon como una ola. Siempre había creído que los animales podían amar, pero nunca me había dado cuenta de cuánto dependían de la bondad humana, no solo para sobrevivir, sino para su propio crecimiento espiritual. Vi a un hombre que alguna vez amó a su perro, pero luego se distanció, descuidando al animal en favor de su vida ocupada. El perro se mantuvo leal, aún lo amaba, pero la conexión entre ellos se había apagado. Vi a una niña cuyo vínculo con su gato era tan fuerte que, incluso después de que el gato hubiera fallecido, la luz de su conexión permanecía. Incluso en la muerte el amor no termina, dijo Jesús. Cada acto de bondad hacia un animal fortalece este hilo divino. Cada momento de amor compartido entre humano y animal resuena a lo largo de la eternidad. Las lágrimas se me llenaron en los ojos. ¿Cuántas veces había dado por sentado a mis propias mascotas? ¿Había entendido realmente la profundidad de nuestra conexión? Me agaché y toqué a Max, sintiendo un calor que me reconfortaba. El vínculo que compartíamos era fuerte, irrompible. Y entonces me di cuenta: estos animales, estas almas, nunca fueron solo compañeros. Eran mensajeros de amor, puentes vivientes entre el cielo y la tierra. Jesús dejó de caminar, y en ese momento, el jardín a nuestro alrededor cambió. Me encontré de pie en un lugar de inmensa tristeza. No estaba oscuro, pero se sentía pesado, como si el mismo aire estuviera cargado de emoción. ¿Qué es este lugar?, susurré. Jesús me miró con profunda compasión. Esta es la carga que llevan por ti. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, vi animales, perros, gatos, caballos, incluso pájaros, junto a humanos que estaban sumidos en el duelo, la tristeza y el dolor.
Algunas de estas personas estaban llorando, otras se sentaban en silencio, perdidas en su propio sufrimiento. Luego vi algo que me rompió el corazón. Sus mascotas lo estaban absorbiendo, no de una manera que los lastimara, sino de una manera que mostraba una devoción completa. El dolor que sentían sus dueños, las cargas que llevaban, sus animales habían tomado pedazos de ello dentro de sí mismos, ofreciendo un consuelo silencioso. Muchos no se dan cuenta, continuó Jesús, de que los que llaman mascotas también son sanadores. Asumen tu tristeza, tu estrés, tu soledad. Sufren contigo para que no sufras solo. Miré a Max y de repente recordé las noches en que me había llorado hasta quedarme dormida, y él se había acostado a mi lado sin dejarme sola. Él había absorbido mi tristeza, tomado mi dolor, incluso cuando no me daba cuenta. ¿Les hace daño?, pregunté, con la voz temblando. Jesús sacudió la cabeza. Lo hacen por amor, pero es por eso que su tiempo en la tierra a menudo es más corto. Dan tanto, más de lo que la mayoría de los humanos jamás notan. Un sollozo se me atascó en la garganta. Siempre me había preguntado por qué los animales vivían vidas tan cortas en comparación con nosotros. Ahora lo entendía. Brillaban intensamente, porque estaban dando, sanando, llevando cargas que nunca supimos que teníamos. Jesús luego hizo un gesto hacia el cielo arriba, y de repente vi más allá del jardín. Había algo más, un vasto e interminable reino donde los animales vagaban libremente, donde jugaban, donde prosperaban. No estaba separado del cielo, era parte de ello. Este es su hogar, dijo Jesús. Así como ustedes son bienvenidos en el reino de mi Padre, ellos también lo son. Observé con asombro cómo los espíritus de los animales corrían por campos que se extendían sin fin. No había jaulas, no había cadenas, no había miedo, solo alegría. Saltaron, volaron, se bañaron en la luz del amor divino. Recuerdan, continuó Jesús, esperan a aquellos que los amaron, y cuando llegue el momento se reunirán. Lo vi con mis propios ojos. Una mujer corriendo hacia un perro que había perdido hace años. El momento en que se tocaron, su conexión se reavivó, brillando más que nunca. La alegría en su rostro, en el espíritu del perro, era indescriptible. Esta es mi promesa, dijo Jesús. Ningún amor se pierde jamás. Ninguna vida se desperdicia. Son parte del cielo al igual que tú. Jesús luego se volvió hacia mí con una expresión seria pero llena de amor. Pero muchos no escuchan. Al principio no entendía. Luego vi destellos de momentos en los que los animales habían intentado comunicarse con sus dueños. Un gato merodeando cerca de una puerta, advirtiendo de peligro. Un perro que se negaba a dejar el lado de su dueño cuando estaba enfermo. Los pájaros se reunían fuera de una ventana cuando alguien iba a recibir noticias importantes. Ellos hablan, dijo Jesús, no en palabras, sino en signos, en presencia, en energía. Sin embargo, ¿cuántas personas las ignoran? Mi corazón se hundió. ¿Cuántas veces había desestimado los comportamientos extraños de Max como simples rarezas? ¿Había estado tratando de decirme algo todo el tiempo? Son enviados para guiar, para advertir, para consolar, continuó Jesús. Pero debes aprender a escuchar, debes aprender a ver. Observé cómo los animales empujaban a sus dueños hacia algo importante, mientras hacían guardia de maneras invisibles. Algunos protegían contra peligros que sus humanos no podían ver. Otros proporcionaban consuelo en momentos de profunda tristeza, sabiendo exactamente lo que sus dueños necesitaban. Me volví hacia Jesús, con la realización surgiendo en mí. Son más que mascotas, son mensajeros. Jesús asintió, siempre lo han sido. Y por primera vez realmente entendí. Jesús luego se volvió hacia mí con una expresión seria pero llena de amor. Pero muchos no escuchan. Al principio no entendía. Luego vi destellos de momentos en los que los animales habían intentado comunicarse con sus dueños.
un gato merodeando cerca de una puerta, advirtiendo de peligro, un perro que se negaba a dejar el lado de su dueño cuando estaba enfermo. Los pájaros se reunían fuera de una ventana cuando alguien iba a recibir noticias importantes. Ellos hablan, dijo Jesús, no en palabras, sino en signos, en presencia, en energía. Sin embargo, ¿cuántas personas las ignoran? Mi corazón se hundió. ¿Cuántas veces había desestimado los comportamientos extraños de Max como simples rarezas? ¿Había estado tratando de decirme algo todo el tiempo? Son enviados para guiar, para advertir, para consolar, continuó Jesús. Pero debes aprender a escuchar, debes aprender a ver. Observé cómo los animales empujaban a sus dueños hacia algo importante, mientras hacían guardia de maneras invisibles. Algunos protegían contra peligros que sus humanos no podían ver. Otros proporcionaban consuelo en momentos de profunda tristeza, sabiendo exactamente lo que sus dueños necesitaban. Me volví hacia Jesús, con la realización surgiendo en mí. Son más que mascotas. Son mensajeros. Jesús asintió. Siempre lo han sido. Y por primera vez realmente entendí. ¿Te gustaría que siguiera desarrollando los siguientes puntos? Déjame saber cómo te gustaría proceder. Una profunda sensación de paz se apoderó de mí mientras me encontraba en ese jardín sagrado, rodeado de animales de todo tipo. Sin embargo, una pregunta ardía dentro de mí. ¿Qué les sucede cuando fallecen? Jesús debió haber sentido mis pensamientos, porque se volvió hacia mí con una sonrisa suave y comprensiva. No desaparecen, dijo él. No se desvanecen en la nada. Sus espíritus continúan, al igual que el tuyo lo hará. En ese momento, el jardín cambió. Ya no estaba de pie en ese espacio radiante, sino en un lugar lleno de almas, animales de todo tipo. Algunos los reconocía, mientras que otros me eran desconocidos, pero su presencia irradiaba amor y calidez. Entonces, vi algo que me dejó sin aliento. Animales, uno por uno, corriendo hacia las personas que acababan de entrar en este reino. Los perros saltaron a los brazos de sus dueños, los gatos se frotaron contra sus piernas, los pájaros se posaron en sus hombros. La alegría en estos reencuentros era abrumadora. Esto es lo que les espera, dijo Jesús. Así como tú anhelas a los que amas, ellos también. Y cuando llegue el momento, ellos estarán esperando. Las lágrimas nublaron mi visión mientras veía a un hombre que acababa de llegar, arrodillarse cuando un enorme Golden Retriever corría hacia él. En el momento en que se tocaron, su vínculo se reavivó. Vi a una niña pequeña reunirse con un conejo que había perdido hace años, abrazándolo mientras lloraba de alegría. ¿Saben quién los amó?, continuó Jesús, y aquellos que se preocuparon por ellos nunca serán olvidados. Me di cuenta entonces de que todos los momentos que había pasado amando a Max, cuidándolo, nunca se perderían. Cuando llegara mi momento, él estaría esperándome. El pensamiento me llenó de una gratitud abrumadora que caí de rodillas, abrumada por la emoción. Jesús se arrodilló a mi lado, poniendo una mano en mi hombro. No llores como si se hubieran ido para siempre. No lo están. Viven justo más allá del velo, esperando el día en que caminarán juntos una vez más. Pero entonces, la expresión de Jesús se volvió seria. La paz que me llenaba se desvaneció mientras un peso se asentaba sobre mi corazón. Hay algo que debes entender, dijo, su voz firme pero llena de tristeza. No todos los animales experimentan esta reunión. Lo miré con confusión. ¿Qué quieres decir? Jesús extendió su mano y de repente vi algo espantoso. Un lugar oscuro, frío y solitario. Había animales allí, perdidos, abandonados, maltratados. Sus espíritus vagaban, sus ojos llenos de tristeza. Algunos habían sido desnutridos, otros habían sido maltratados, otros simplemente olvidados. Este es el resultado de la crueldad, dijo Jesús. Aquellos que descuidan, dañan o abusan de estas almas
crean una herida en el universo. Cortan el vínculo sagrado que debía ser honrado. Un profundo dolor llenó mi pecho. Siempre supe que la crueldad hacia los animales estaba mal, pero nunca la había entendido a este nivel. ¿Qué les pasa a aquellos que les hacen daño?, pregunté, temiendo la respuesta. Los ojos de Jesús, llenos de infinita sabiduría, se suavizaron. A cada alma se le da la oportunidad de arrepentirse, de enmendar lo que ha hecho. Pero si no lo hacen, el peso de sus acciones los seguirá por la eternidad. Me recorrió un escalofrío. Vi destellos de personas que habían maltratado animales ahora enfrentando el dolor que habían causado. No fueron castigados de la manera que esperaba, pero se les hizo sentir cada onza del sufrimiento que habían infligido. Jesús se volvió hacia mí con una expresión llena de tristeza. Por eso te pido que se lo digas. Diles que amen, que protejan, que atesoren, porque estas criaturas no son inferiores, son creación de mi Padre y son profundamente amados. Me quedé sin aliento. El peso de esta verdad se asentó sobre mí, y supe que nunca podría mirar a los animales de la misma manera. De repente, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. El jardín dorado, los animales resplandecientes, incluso Jesús mismo, todo comenzó a desvanecerse. Sentí algo que me atraía de vuelta, algo más fuerte que la gravedad, más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido. «Espera», grité. «No quiero irme». Jesús sonrió, pero había algo definitivo en su mirada. «Aún no es tu tiempo», dijo, «pero tienes una misión». Abrí la boca para preguntar qué quería decir, pero antes de que pudiera, la luz a mi alrededor explotó. Una sensación de prisa me llenó, como si me estuvieran arrastrando a través del tiempo y el espacio mismo. Entonces, dolor. Me quedé sin aliento. Mi cuerpo se sacudió violentamente al escuchar voces gritando. Mi pecho ardía, mis pulmones dolían, y el peso del mundo físico se me venía encima. «Ella ha vuelto», llamó una voz. «Está respirando». Abrí los ojos ante las deslumbrantes luces del hospital. Un médico se encontraba sobre mí. Su expresión era de shock y alivio. Las máquinas pitaban a mi alrededor. El aire estaba impregnado de antiséptico y apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño, hasta que vi a Max. Estaba de pie al pie de mi cama de hospital, moviendo la cola, con los ojos llenos de pura alegría. Podía sentirlo, percibirlo, de una manera que nunca antes había experimentado. El vínculo entre nosotros era más fuerte, más vibrante, como si pudiera escuchar su alma susurrando a la mía. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras extendía la mano y lo tocaba. «Te vi», susurré. «Vi todo». Max se inclinó hacia mí, apoyando su cabeza contra mi pecho, como si ya lo supiera. Y en ese momento entendí. Me habían enviado de vuelta con un mensaje, una misión, para contarle al mundo lo que había visto, para recordarles a las personas que sus mascotas eran más que simples compañeros, eran sagradas, enviadas desde el cielo con un propósito, y para compartir la verdad que Jesús me había mostrado. Ese amor, por pequeño que sea, por efímero que sea, nunca muere. Tumbado en esa cama de hospital, me sentía diferente, cambiado de una manera que las palabras no podían captar. Los médicos estaban desconcertados por mi supervivencia. Había estado clínicamente muerto durante 6 minutos, pero ahí estaba yo, vivo y respirando. Pero lo que ellos no entendían, lo que yo apenas podía comprender, era que no solo había sobrevivido, me habían enviado de vuelta con una misión. Mientras yacía allí, tratando de procesar lo que había sucedido, mi mente seguía volviendo a lo que Jesús me había mostrado: los animales, los lazos sagrados, el jardín lleno de luz donde el amor era eterno. Él había revelado algo que había destrozado todo lo que pensaba que sabía sobre ellos. Siempre había creído que los animales eran importantes, pero nunca había entendido su verdadero propósito.
Nunca había comprendido que no eran solo parte de la creación, eran parte de nosotros. Jesús lo había dejado claro. Los animales no eran seres inferiores, estaban aquí por una razón, al igual que nosotros. Eran maestros, sanadores, compañeros y guardianes de lo invisible. Llevaron cargas que no podíamos soportar, ofrecieron amor sin condición y permanecieron leales más allá de los límites del corazón humano. Pero lo más importante, eran reflejos del amor de Dios. Recordé cómo Jesús me había mostrado la red de luz que conecta a los humanos y a los animales, los hilos de amor que nos unían a través del tiempo, más allá de la muerte. Me había mostrado que cada acto de bondad hacia ellos, cada momento de amor compartido, resonaba en la eternidad. Y entonces pensé en todas las personas que habían perdido mascotas, aquellas que las lloraban como si fueran de la familia. Los había visto en ese reino celestial, reunidos con sus amados animales, su amor reavivado de una manera aún más hermosa que antes. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Cuántas personas estaban ahí afuera, de duelo, creyendo que habían perdido a sus mascotas para siempre, cuando en realidad esas almas las estaban esperando? Supe entonces que no podía quedarme con esto para mí. Jesús me había dicho que compartiera esta verdad, para recordarles a las personas que el amor que dan a los animales nunca se desperdicia. Decirles que sus mascotas los recuerdan, los extrañan, los esperan. Tenía que hacerles saber al mundo. El peso de esa realización era abrumador, pero al mismo tiempo sentía una paz inquebrantable. Jesús me había confiado este mensaje. No podía ignorarlo. Max me dio un codazo en la mano, sus cálidos ojos marrones buscando los míos. Era como si ya lo supiera. Y en ese momento hice una promesa silenciosa. Le diría al mundo. Les haría saber que sus mascotas eran más que simples compañeros. Eran parte de algo mucho más grande. Ese amor nunca muere.